Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Pensamiento Juchimán. Y en esta noche estamos transmitiendo desde el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara en un programa que esperamos sea de tu agrado sobre Nietzsche. Vamos a hablar sobre el anticristo. Un tema bastante delicado y profundo. En su época resultó ser muy escandaloso porque incluso viene a marcar la historia de la filosofía y el pensamiento contemporáneo. Hablaremos de todo ello con nuestros invitados, la maestra Ángela González Moreno. Ella es licenciada en Antropología con especialidad en Arqueología por la Universidad Veracruzana, maestra en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en Educación por la Universidad Maya. Participó en diferentes proyectos de investigación en arqueología en Cholula, Puebla, en el Atlas Arqueológico de Guanajuato, en Cozumel y Xel-Há en Quintana Roo, El Tigre, Campeche, en Comalcalco y San Claudio del estado de Tabasco. Ha trabajado en instituciones como el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, desde donde estamos transmitiendo y a quienes agradecemos las facilidades para la transmisión de este programa. También trabajó en el Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco, el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tabasco. La maestra Ángela, desde hace 18 años, es docente en la Escuela de Historia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Imparte las materias de arqueología, antropología, metodología, filosofía, museografía, lectura y redacción. Y quizá lo último que podemos decir de nuestra doctora Ángela es que también participa dentro de la maestría en filosofía aplicada de nuestra universidad en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por expresarnos el pensamiento Juchimán en torno a lo que es el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Damos la bienvenida también a nuestro amigo conocido Ángel Augusto Buendía Tirado. Él nace en Villahermosa, es licenciado en Economía por la UNAM, especializado en Desarrollo Regional, doctor honoris causa de la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa. Además es maestro en Psicoterapia por la Universidad de Salamanca, España. Maestro en Literatura del Instituto de Estudios Universitarios y también es maestrante en Filosofía aplicada en la UJAT. También actualmente es doctorando en Educación del Centro de Estudios Universitarios. Tiene un currículum muy vasto, nuestro amigo conocido también como Lico Buendía. Ha sido funcionario público en diversas administraciones estatales y federales, presidente de las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y de Presupuesto y Cuenta Pública, consultor para organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas y negociador de recursos ante el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Dirigente político desde muy joven y líder nacional de organizaciones como la Liga de Economistas Revolucionarios y el Colegio de Economistas. Ha publicado poesía, ensayo y artículos periodísticos. De próxima publicación, una novela, un libro de poemas y una colección de cuentos. Además es filósofo, pintor y fotógrafo. Bienvenido, Lico. Gracias, Roberto, muy amable. Pues entramos en materia. Hoy estamos, amigos, pues con un menú amplísimo. Friedrich Nietzsche. ¿Qué podemos decir de este personaje que marca la historia del pensamiento filosófico? Bueno, quizá lo primero decirte, Roberto, que es un gusto que siendo nuestro maestro, que estimamos y que respetamos mucho, ojalá la universidad tuviese muchos maestros con ese soporte, con ese sustento académico en las materias que estamos llevando contigo, y es un gusto que hayas sugerido la posibilidad de platicar sobre Nietzsche. Ya hemos platicado, Angelita, en las clases, durante las charlas amenas que tenemos durante nuestros encuentros en la universidad, mi proclividad hacia filósofos vitalistas. He dicho que creo en los filósofos en los que habla el cuerpo. Creo que la mejor obra de un filósofo es su vida. Y los filósofos que nos hablan de sus fracasos, sus éxitos, sus experiencias, sus amores, sus odios, y que nos muestran la vida desde esa perspectiva, son filósofos que conecto con lo más importante, que es vivir. Por eso la maestría que estamos llevando en la universidad tiene mucho sentido, porque se llama, el nombre no creas que me gusta gran cosa,
filosofía aplicada. Claro. Pero bueno, la intención detrás de eso es que seamos capaces de aprender y de enseñar filosofía para mejorar nuestras condiciones de vida, para saber interpretar mejor nuestras realidades, para codificar mejor lo que sucede, para pensar con mayor amplitud, con mayor profundidad, para saber cómo optar en este encuentro necesario entre lo racional y lo emocional. Y eso es exactamente Nietzsche. Así es. Nietzsche es un encuentro feraz, fértil, creativo, lúcido, entre la razón y la emoción. Él rescata, como lo hemos comentado, de los epicureístas, de los estoicos, estas nociones antiguas, muy válidas, de Sofrosine o de ataraxia, que es esta invocación a un necesario equilibrio entre lo que en el fondo somos los seres humanos. No somos todo razón, no somos todo emoción, y Nietzsche nos propone para vivir un encuentro entre lo que él llama dionisiaco y apolíneo, que son distintas maneras de llamar esta intersección constitutiva de nuestra naturaleza humana, ¿no? Que esta parte para nuestros amigos televidentes, la parte dionisíaca se caracteriza por esta deseo movido por la pasión, Dionisos, ¿no? El dios de la alegría, el dios Baco, el dios ditirámbico, el dios que estalla de emociones, de alegría, de las que tú has hablado, Lico, y el apolíneo, el de las líneas rectas, el de lo perfecto, el dios de las columnas, de lo que debe ser, de lo que debe de estar, y que no están en contraposición necesariamente, aunque Nietzsche los pone como dos prototipos, ¿no?, de lo que sería la humanidad. Maestra Ángela, ¿qué nos puede usted decir de este vitalismo, de esta pasión, de este patos, ¿no?, de esta manera de vivir intensamente la vida que lo vemos en la vida de Nietzsche? Bueno, antes de hacer el comentario me gustaría agradecerte por esta invitación y porque pues nos estás obligando a pensar. Creo que por naturaleza a veces nos negamos a este tipo de participaciones, pero me parece muy bueno porque pues nos sacas esa parte sensible que tenemos que expresar finalmente. Y como dice el compañero Nietzsche, yo creo que lo que nos está reflejando en sus obras, que son vastísimas, ¿no?, y que creo que necesitamos una vida completa, aunque a él no le llevó más que 80 y tantos años para producir, pero cuando uno quiere acercarse a este tipo de documentos, a este tipo de filosofía que él está practicando y que finalmente en su momento histórico fue repudiado, fue sancionado incluso por los mismos filósofos porque se le tacha de ateo, ¿no? Sin embargo, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que manifiesta aquí el compañero Ángel, porque él es reflejo, sus obras son reflejo de su vida, ¿no? Tuvo una vida bastante difícil desde pequeño al enfrentarse a la muerte también y obviamente esto es parte de lo que él va reflejando. Es una persona muy cuidadosa, muy meticulosa, se ve en sus trabajos. Sí. Algo que también me llamó mucho la parte de sus documentos es esta parte vivencial con Wagner. A mí eso me dejó así como que, sí, con razón está escribiendo tantas cosas de los griegos, porque finalmente es parte de lo que Wagner le está sugiriendo y le está solicitando, ¿no? Y que, pues, otro punto importantísimo, yo diría, ¿qué persona o qué individuo no es humano y es también sensible, ¿no? Es la razón y la sensibilidad. Yo preguntaría, ¿qué ser humano no lo tiene? Que está usted haciendo referencia, la maestra Ángela nos está haciendo referencia a por lo menos dos de las obras que directamente Nietzsche reflexiona, ¿no? Ecce homo o humano, demasiado humano, ¿no? Sí. Que es donde retrata un poco eso, pero también deja ver su vida con una lucidez sobre el aspecto de la filosofía, de la verdad, y empieza a asomarse un poco el tema de nuestro programa esta noche, que en su momento Nietzsche tiene una claridad para hacer una crítica de la religión, una crítica de la teología de su época. Más que un ateo, estamos ante un ateólogo,
más que un hombre que niega a Dios, porque en el fondo parece que se salva la creencia de algo o de alguien superior, pero que no es ese Dios necesariamente cristiano. Y concretamente nuestro filósofo Nietzsche, Fritz Nietzsche, va a pelearse muy encarnadamente con la teología paulina, con San Pablo. Y de ahí viene todo esto que ha sido precisamente lo que apunta la maestra Ángela, la condena de Nietzsche, porque se le ha leído, creo yo, de una manera errónea. No es contra necesariamente Dios, sino contra ciertas formas de religión de su época que él no compartía, pero en lo absoluto. ¿Qué han encontrado ustedes de esta parte? Ambos mencionaron algo que me parece muy importante en el caso de Nietzsche. Es imposible, creo yo, comprender a Nietzsche sin saber y conocer la vida de Nietzsche. Si algún filósofo está conectado íntimamente a su biografía, es el maestro Nietzsche. Todavía en el idealismo hay filósofos que pueden reflexionar allá en el topos Uranus de cosas ideales y no mostrar aspectos importantes de su vida. No sugiero, desde luego, Angelita, que haya una desconexión maniquea, ¿no?, entre lo que uno es existencialmente y lo que uno piensa y escribe. Pero en el caso de Nietzsche, tú mencionabas a Wagner. Hay que recordar que el padre de Nietzsche se enferma y muere cuando él es muy niño. Claro. En el momento en que más necesita Nietzsche la interlocución paterna, la figura del padre desaparece. Puede ser, y algunos biógrafos lo sugieren, que Wagner sea precisamente la figura paterna sustituta. ¿Qué te parece, Lico, Ángela, si vamos a una breve pausa, porque es muy densa la parte esta de la vida de Nietzsche, y al volver regresamos para hablar de ese misoginismo que se le acusa a Nietzsche, pero también de esta visión del cuerpo y de la sensualidad que él rescata en su época y que de ninguna manera es una parte hedonista, que se puede hacer una lectura equivocada de Nietzsche. Desde luego, es una caricatura. Exactamente. Vamos a un breve corte y al volver continuamos. Estás en Pensamiento Juchimán. Seguimos en Pensamiento Juchimán y estamos hablando de Friedrich Nietzsche y particularmente una de sus obras que abordaremos enseguida, El Anticristo. Pero nos quedamos hace un momento conversando sobre esta parte misógena que encontramos en todas partes, esta manera de entender a la mujer, inclusive en su biografía, en la última parte, en el último tramo de su vida, con su madre y con su hermana Elizabeth, esta parte truculenta, abandonado, prácticamente enloquecido en un hospital, y que todavía hay la polémica de si el último libro se lo dedicó o no a su hermana, la de Mi hermana y yo, que mucha gente discute si es de su autoría, pero esta parte tan difícil de relación que sin duda la sufrió, pues, y que qué tanto pudo haber influido en la manera de entender también su relación con el cuerpo y la sensualidad. ¿Qué podemos decir de esto? Es importante, Roberto, creo yo, para aproximarse a Nietzsche, entender con claridad cómo escribe. Nietzsche tiene una enorme diversidad de estilos literarios. Siempre es hiperbólico, escribe en metáforas pensando que los conceptos limitan la diversidad, capturan la diversidad, y la metáfora permite una expresión mucho más amplia. Nietzsche cree que cualquier idea es una interpretación. Incluso los signos, de toda esta parte que mencionas,
metafórica, los signos. No sabemos si la parte, como dices, hay que saberlo leer. El mismo anticristo, así habló Zaratustra, en fin, son símbolos y signos de su época, pero que él las enriquece para meter la problemática de su época y lo que él nos quiere decir. Así es, en este caso Nietzsche nos habla y nos expresa que toda idea es solamente una interpretación. El interpretacionismo nietzscheano es una clave en la que debe de leerse Nietzsche. Y en esa lógica, la simple idea de que todo es una interpretación, siendo una idea, puede con toda probabilidad ser falsa, por lo cual la afirmación no necesariamente es cierta. Nietzsche, como quizá Buda, te pone a dudar también de lo que él mismo dice. Y yo creo que en el fondo no te está diciendo, a diferencia de Sócrates o de Platón, que quisieron conformar criterios de vida universales, Nietzsche lo que te dice es, creo que la vida es de esta manera, experiméntalo, ¿no? Pero no quiero que seas como mí, como yo lo digo, como en mi vida lo hago. Lo que tú mencionas con respecto al Anticristo, que me parece una obra fundamental del maestro Nietzsche, está escrito en esa lógica, en ese sentido hiperbólico, en ese sentido exagerado, en ese sentido metafórico. Escandaloso, provocativo, disruptivo, quiere llamar la atención, quiere hacer pensar a la gente, quiere llamar la atención para decir lo que estamos haciendo no es lo correcto. Incluso lo que hace la posmodernidad hoy, por eso Nietzsche es uno de los filósofos favoritos de los posmodernos, hay que desmitificar los mitos. Y para él el cristianismo es el gran mito. Claro, el simple título, Roberto, no sé, Angelita, ¿qué piensas tú? Porque no necesariamente es en contra de Cristo. Claro. En algunas de las clases previas leía yo del Anticristo algunas frases que si las lees un día en el púlpito, sí, claro, la en una gente, misa, sí, me lanzan tomates, ¿no? No, me refiero a las otras frases cuando habla de Jesús, Ajá. En términos del dulce mensajero, con una serie de frases referidas a Jesús. No hay en todo el Anticristo una frase de agravio, de ofensa, de desconocimiento a Jesús. Hay, desde luego, tú ya lo comentabas al principio, una abierta agresión y descalificación de la iglesia, de todo lo que es el clericalismo y de ese viejo cristianismo. Cuando él dice que no cree en Dios, no cree en el Dios construido por la civilización occidental, no cree en el Dios judeocristiano. Y cuando habla de la muerte de Dios se refiere a la muerte de ese Dios que construyó el judeocristianismo, la civilización occidental. Habría que recordar que algunos versos de Nietzsche, donde clama por el regreso y por la ayuda de Dios, los escribe cuando tiene 14 años. Él es nieto e hijo de pastores protestantes y estaba destinado a serlo. O sea que no desconoce el ámbito interno del cristianismo, sino que mamó de él, lo conoció perfectamente, lo conoció hondamente, por eso puede rechazar lo que a él desde su filosofía le parece que no es verdadero. Claro, el problema, y también lo mencionabas también tú, es esta descalificación de una religión que desvitaliza, porque te propone una vida posterior en la cual vas a recibir todos los premios y todas las calidades que en esta no hayas tenido. Y Nietzsche lo que nos dice es: no hay más vida que esta. No hay inmortalidad. Vívela en equilibrio. Por eso cité a Sofrosine o ataraxia, el término que más les guste, como un equilibrio, como un punto de encuentro entre la razón y la emoción, que me parece que es una de las propuestas fundamentales de Nietzsche. No sé, Angelita, si... Bueno, tú haces referencia a dos elementos. Primero, si es, qué agresión tiene sobre las mujeres, si es misógino, y el otro punto, no ¿es creo, ateo o no es ateo, no? Yo siento que Nietzsche realmente no es tan misógino como podría yo decir de Schopenhauer. Ahí sí. Vaya, que lo diga una mujer y una arqueóloga. Ahí sí, ya tiene ahí autoridad. sí yo siento que hay demasiado veneno en sus obras. Pero Nietzsche yo siento que aún, por ejemplo, entre lo que hablan de su biografía, no tiene tanto problema con su madre, a lo mejor porque incluso ella pensaba que fuese filósofo, que sí fuese filósofo, que fuese sacerdote, ¿no? Entonces, desde su infancia va acercándose a lo que sería la creencia en Dios. Y creo que tiene razón Ángel, no es tanto que sea ateo, o sea, no es que no exista un Dios
o que no crea en un Dios, porque yo creo que todos a veces decimos somos ateos, pero siempre estamos esperando creer en algo que no conocemos, en algo que no tenemos presente, pero que estamos siempre buscando esa esperanza, ¿no? Incluso en su misma poesía que por aquí mencionaba, habla precisamente de ese Dios, ¿no? ¿Dónde estás, no? ¿En dónde estás? Porque yo aquí estoy y no siento... A los 14 años, a los todavía no 14 años. Entonces, cuando nosotros vemos esa necesidad de un Dios, yo no diría que es ateo, aunque con sus obras que ya viene generando, obviamente, hay muchos que empiezan a tener esa idea de si es ateo. Pero la otra pregunta es, ¿realmente es ateólogo? Y yo creo que esa parte sí es ateólogo, porque está en contra, como decía Ángel, de la construcción de la iglesia. Y entonces no es tanto de Dios, sino de los que dirigen la iglesia, y que es el ser humano, ¿no? Y nuevamente regresa Nietzsche aquí con su parte esta de voluntad, ¿no? La voluntad del la poder. voluntad del poder. Habría que comentar qué entendemos por ateo. El sustantivo adjetivizado de ateo Sin Dios, ¿no? es un adjetivo construido desde la óptica judeocristiana, 2000 años de judeocristianismo. El simple enunciado de ateo implica que algo falta, ateo. Sin Dios. Ajá, Y sin no hay Dios. otra palabra que describa a cualquier otro ser humano que no cree en nada. Sin embargo, por ahí pero que no definen, necesariamente hay tiene algunas que creer en Dios. definiciones que dicen que a partir del siglo XVIII se empieza a hablar sobre el ateísmo. Probablemente porque estamos hablando de todo un periodo anterior en que los dioses eran así como que el punto principal de la filosofía, ¿no? Sí. Toda construida ante dioses naturales, dioses con atributos como el hombre, ¿no? Sí, pero entonces este rechazo a ese tipo de dioses, pero del siglo medieval que estamos viendo, pues ya es otra construcción diferente del Dios, ¿no? Yo sí creo que es ateo. Podríamos hablar de dioses, multidioses, ¿no? Qué interesante. ¿Qué les parece si hacemos, para que nuestros amigos televidentes también se involucren en lo que estamos hablando? Tenemos la producción de nuestro programa, Pensamiento Juchimán, ha preparado este poema que escribe Nietzsche a los 14 años, y que es verdaderamente existencial. Vamos a verlo y al volver seguimos respondiéndonos esta pregunta. ¿Era ateo, ateólogo, o era anticlerical, o simplemente un filósofo que encuentra una nueva visión de la filosofía sin Dios? Porque estamos ante una ruptura epistemológica de su época que simbra la filosofía aristotélico-tomista y pone una nueva filosofía centrada ya no en categorías universales y ontológicas, sino en la confianza, no en la historia ni en la metafísica, sino en el ser humano y sus circunstancias. La metafísica agustiniana tomista, pero también todo el corpus kantiano. Acuérdate que Nietzsche dice que Kant mata a Dios en Crítica de la Razón Pura, pero lo revive después, ¿no? O sea, no termina con ese problema. Por eso me gusta mucho tu frase final. Es un filósofo sin Dios. ¿Sí? No concibe la necesidad de eso, dado su profundo vitalismo. Así es, pero tiene una concepción altísima de la filosofía, que eso es lo que estamos tratando de rescatar ahora. Vamos a ver este poema de Friedrich Nietzsche a sus 14 años y al volver regresamos después de una pausa. Estás en Pensamiento Juchimán. Poemas de Nietzsche al Dios desconocido. 1. 1864. A los 20 años. Antes de seguir mi camino y de poner mis ojos hacia adelante, alzo otra vez, solitario, mis manos hacia ti, al que me acojo, al que en el más hondo fondo del corazón consagré, solemne, altares para que en todo tiempo tu voz, una vez más, vuelva a llamarme.
Abrázame encima, inscrita hondo la palabra. Al Dios desconocido, suyo soy, y siento los lazos que en la lucha me abaten. Y, si huir quiero, me fuerzan al fin a su servicio. Quiero conocerte, desconocido, tú, que ahondas en mi alma, que surcas mi vida cual tormenta. Tú, inaprensible, mi semejante, quiero conocerte, servirte quiero. En Pensamiento Juchimán seguimos hablando sobre Friedrich Nietzsche y acabamos de ver este poema conocido como el poema Al Dios Desconocido, que estábamos comentando aquí. Se discute si se escribió a los 14 o a los 20 años. Se escribió a los 14, pero se publica cuando tiene 20. Entonces usted, si lo googlea ahorita, va a encontrar que este poema conocidísimo de Nietzsche se llama Un poema al Dios desconocido. Fue escrito cuando él tenía 20 años, o sea, el Nietzsche joven. Y lo vamos a confrontar más adelante con otro poema que escribe poco antes de morir, a los 44 años, que nos va a hablar también de esta experiencia que ya no sabemos si podemos llamarla de Dios o del misterio. Una sola frase para retomar nuestro tema del poema que acabamos de escuchar, Al Dios desconocido. Quiero conocerte, desconocido, tú que ahondas en mi alma, que surcas mi vida cual tormenta, tú, inaprensible, mi semejante, quiero conocerte, servirte quiero. ¿Qué tal? Está clamándolo, ¿no? ¿Verdad? Parece poesía No está espiritual, negándolo, ¿no? está pidiendo que esté presente. Bueno, quiero subrayar lo que antes comenté, el estilo metafórico de Nietzsche, y más aún la poesía, que es por naturaleza metafórica, implica cualquier tipo de interpretación. Ya mencionábamos que el interpretacionismo nietzscheano es una de las características vitales de su producción. Sí quiero subrayar que frente a su producción filosófica, profunda, la producción poética es mínima y remotamente tendrá la calidad que tiene la propuesta de fondo nietzscheana, ¿ok? Mi punto va en el sentido de que sostengo que es ateo. Nietzsche no tiene en sus etapas de maduración y en sus etapas finales nada que sugiera su convencimiento de la existencia de un Dios. Lo trata porque es un concepto y es una figura vigente y presente, aunque no sea cristiano, católico, creyente en nada, que permea todo el ambiente, la cultura judeocristiana en la que él está inmerso. Pero no encuentro en ninguno de los trabajos de Nietzsche nada que me haga pensar que él creía en un Dios, en algún Dios. Lo menciona solamente como una idea que está presente, y está presente en la mente, en el corazón de millones de seres humanos. Pero la gran propuesta de Nietzsche es, lo importante es esta vida. Sí. La voluntad, tú lo mencionabas. Claro. Y ahí me parece de lo más interesante es cómo Nietzsche rescata de la gran influencia de Schopenhauer el concepto de voluntad. La diferencia entre el concepto schopenhaueriano de voluntad y el concepto nietzscheano de voluntad de poder es que en el primero de los casos es simplemente la voluntad de afirmarse, de ser, de existir. Es relativamente pasiva, ¿ok? En cambio, la voluntad de poder nietzscheana es explosiva, es creciente, es espiral, es una voluntad que quiere hacerse, que quiere realizarse. De ahí surge, y es imposible evitar la conexión entre la voluntad de poder y la figura del superhombre. El superhombre es precisamente eso.
Exacto, un hombre que se realiza a través de la voluntad de poder y la voluntad de vivir, y es precisamente lo que le da esta capacidad de realizarse plenamente. Claro. Él lo llama así, ultrahombre, según la traducción del maestro Jorge Manzano. Algunos la traducen como el superhombre. Uberman, no sé cómo se diga en alemán. Sí, no, lo alemán, Uberman. Sí, algunos lo traducen literalmente como superhombre y otros como el ultrahombre, pero en cualquier caso significa la plenitud, la totalidad de lo que podemos llegar a ser. Que me encontré que el concepto es tomado de Goethe. Él es un gran admirador de ¿Cómo Goethe. no? Sí, sí, claro, ¿no? Y lo cita. Heinz después, que son como sus fuentes, Schopenhauer, y luego la etapa wagneriana, que termina rudamente, ¿no? Sí. Yo creo que Nietzsche debe haber estado enamorado de la esposa de Wagner, de Cosima, hija de Liszt. Nunca lo hace, nunca le dice nada, naturalmente, se comporta, ¿no? Pero recuerden que luego le propone matrimonio a Luz Salomé. A Luz Salomé, que viene siendo una historia verdaderamente interesantísima. También. En abono a tu idea de que no es misógeno. Yo no creo que Nietzsche tampoco haya sido misógeno, ¿no? Sí tiene problemas al final con la hermana por problemas de herencias y de recursos, y la hermana casada con un nazi de cepa, ¿sí? Es quien publica con los papeles originales de Nietzsche la obra final, La voluntad de poder, que eran solamente apuntes que no deja terminados el maestro Nietzsche. Y que se duda precisamente del estilo, porque no hay una unidad, sino que fueron, digamos que, hechas a modo. Contrario, por ejemplo, perdona que te interrumpa, amigo Lico, hablando un poco de los estilos literarios a los que aludiste hace un momento de Nietzsche, uno de ellos es la poesía. Pero, por ejemplo, tenemos otros estilos literarios de nuestro filósofo cuando habla de así habló Zaratustra o el mismo Anticristo, que parecen más tipo sentencias filosóficas, sentencias de sabiduría. El aforisma. El aforisma, ¿no? Exactamente. Tan importante. Sí, que él como que se eleva en un momento, toma perspectiva y emite sentencias, juicios lapidarios, y da perlas de sabiduría por una parte, pero también da desastrosas condenas a los que han engañado, según su perspectiva, al género humano, ¿no? Claro, y Jaspers nos advierte perfectamente bien, y es muy claro, de evitar este juicio, a mí me parece simplón, de las contradicciones de Nietzsche, porque es un poco simplificar lo que nos plantea, ¿no? Efectivamente, Nietzsche a lo largo de su evolución nos presenta las cosas de tal manera que uno quisiera encontrar elementos que se contraponen en distintas edades y en distintas etapas. Nunca le preocupó a Nietzsche crear un sistema filosófico, aunque al final de cuentas, bien estudiado, bien entendido, muchos autores lo han convertido en un sistema filosófico. De hecho lo es, claro, porque toca todos los aspectos, la ética, la antropología, la metafísica, la ontología, psicología. Exactamente. Y básicamente creo que todos sus máximos conceptos, estos que ya conocemos, la voluntad de poder, pero también hace un momento aludías a un libro que nos hiciste el favor de obsequiarnos, la perspectiva política, ¿no? Sí, cómo no. ¿Cuáles son como sus críticas y por qué Nietzsche sigue siendo tan actual para los jóvenes? En concreto, hoy es el filósofo favorito de los posmodernos. Sí. Tanto que la filosofía posmoderna de Europa, que hoy se presume uno de tus autores favoritos, permite que lo cite, amigo mío, el de Michael Onfray, sí, que ha sido la obra más premiada de filosofía en Europa. Por cierto, ateo. Por cierto. Claro, su tratado de teología es monumental. Así es, y que centra mucho el aspecto ético, en fin, pero cuando uno lee a Nietzsche te das cuenta de que esta filosofía tampoco es tan novedosa, es decir, sí es una relectura, mira hacia el futuro, toca el cosmos, toca la relación del hombre, pero otra vez viene a poner su acento en el aspecto del vitalismo, el aspecto humano, que es ciertamente novedad de Nietzsche. Claro, Onfray es, como bien lo dices, es nietzscheano, es spinoziano, ¿no? Ahí están algunas de sus raíces. Que en ese sentido la filosofía, en esa perspectiva, siempre muestra un avance. Por eso la maestría en filosofía que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ofrece en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, pretende también eso, porque cuando el mundo cambia, cuando cambian los paradigmas de pensamiento, pues también cambian los modos
de vivir, y la filosofía eso es justamente lo que hace, lo reinterpreta. Y en una sociedad como la nuestra, la latinoamericana, la contemporánea que vivimos, donde el cristianismo ha sido precisamente un factor determinante en la ética y en la cultura, también en la vida política, viene bien leer a Nietzsche, porque Nietzsche nos ayuda a tomar distancia, no para hacernos ateos ni para hacernos a cristianos, eso ya depende de la conciencia de cada quien, pero sí para entender que hay otros modos de leer la sociedad actual, que no es nada más de seguir la inercia cultural. Pero, Perdóname, me encanta lo que dices, porque en el fondo, recojo tu propuesta, no sería leer y entender lo que nos dice Nietzsche, sino ver nuestras vidas a través de la óptica nietzscheana, de los instrumentos de pensamiento, del marco epistemológico nietzscheano. A mí nada más me gustaría agregar algo en relación a lo que dice la forma de crear sus obras desde la parte corporal. Yo creo que él es muy sensible, muy corporal, y algo, yo creo que esta poesía, no recuerdo bien si es en el momento también que él conoce algunos textos de Schopenhauer, sí. Y en ese momento que él está conociendo esta obra de Schopenhauer, él estaba en una depresión, incluso estaba así como retirándose de toda la sociedad para poder recuperarse. Y curiosamente, cuando lee Schopenhauer se da cuenta que es totalmente igual que él, ¿no? Así es. Pero, nuevamente digo, no en la parte... Es que le pone nombre a su mal, pesimismo. Pesimismo, sí, precisamente. Sí, perdón, en el fondo es un existencialismo al que vamos a reflexionar al volver de una pausa, pero que quiero invitar a nuestros amigos que al volver de la pausa vamos a ver, la producción nos ha preparado el último de los poemas que escribió Nietzsche, que es Ditirambos de Dioniso. Lo escribe a los 44 años y sobre él hablaremos al volver de esta pausa. Quédate en Pensamiento Juchimán. Dame amor. ¿Quién me ama todavía? ¿Quién aún me da calor? Tiéndeme manos ardientes. Dale un brasero a mi corazón. Ofrécete, sí, entrégate a mí, tú, el más cruel enemigo. Huyó, él mismo ha huido, mi único compañero, mi gran enemigo, mi desconocido, el Dios verdugo. No, vuelve otra vez, con todos tus suplicios. Mis lágrimas todas corren hacia ti su carrera, y para ti, de mi corazón se enciende la llama postrera. Oh, vuelve atrás, mi Dios desconocido, dolor mío, mi última felicidad. Seguimos en Pensamiento Juchimán, y ¿qué tal este poema que acabamos de ver en producción de Ditirambos de Dionisio? Dioniso, el dios Baco, el dios de la alegría, el dios del placer. Una frase de ello para volver a nuestro tema: él mismo ha huido, mi único compañero, mi gran enemigo, mi desconocido, mi dios verdugo. 44 años, Nietzsche, alguien que vivía también momentos de, ya lo decía nuestro amigo Lico, pesimismo, pero que también hay que añadir que él a sí mismo se ve como uno de los filósofos que comprende al ser humano en su complejidad psicológica.
y quizá es de los primeros que van abriendo la pauta a lo que va a ser después la ciencia psicológica, porque él mismo tiene una labor de discernimiento. Gustaba mucho de esta parte de la solitariedad, de apartarse, de reflexionar. No era de los que quería recibir a sus amigos improvisadamente en su casa, sino que le gustaba cuando eran los momentos para ello, le gustaba apartarse. Era un filósofo en toda su forma en su vida, con esta característica de la nostalgia, del pesimismo, pero también de una profunda sinceridad consigo mismo, me parece a mí. ¿Qué les parece a ustedes esta parte de la vida de Nietzsche? Sí, claro, comentábamos al principio, tú decías algo también, Angelita, de esta íntima vinculación entre la vida y la obra, ¿no? Si en alguna biografía ha habido un resultado filosófico trascendente, vital, existencial, con vías luminosas para existir, es la aportación que nos hace Nietzsche. Siempre recordando que no se trata de interpretar nada más lo que Nietzsche nos dice. Si algún filósofo ha sido sobreinterpretado, ¿no? Con este doble tropismo, por un lado el riesgo, diría yo, narcisista, de querer encontrar en Nietzsche solamente elementos con los cuales identificarse. Claro. Y por el otro lado, que es un tropos narcisista, y por el otro lado, una tendencia a elevarlo a una categoría excelente, estelar. O despreciarlo y decir que es alguien que no merece la pena. En los tres casos lo que se impide es el diálogo con Nietzsche. Así es. Y si con algún filósofo debemos de dialogar es con Nietzsche. No solamente para tratar de entender, interpretarlo, sentir, porque es básicamente emocional. Es imposible leer a Nietzsche sin conectarse con la parte emotiva, y al mismo tiempo hay una razón que está queriendo escarbar, entender, comprender de qué nos está hablando y qué nos está diciendo. Pero nos está hablando en un lenguaje. Al Nietzsche hay que leerlo como literatura. Primero. No es Kant, no es Schiller, no es ninguno. No es Hegel. No, claro, no. Nietzsche nos habla de muchas maneras, en muchos estilos. Y lo más importante es ver la vida a través de la óptica de Nietzsche. La parte humana. Reflexionar con sus categorías filosóficas. Me parece que ahí estriba la mayor utilidad y lo que le da su contemporaneidad, lo que lo hace un filósofo de hoy. De forma tal que si llegase a mi puerta un día a tocar... Zaratustra. No, pensaría en primer lugar antes de Zaratustra. Imagínate que llega San Agustín, Santo Tomás hace cola, es el segundo, y luego viene Nietzsche, es el tercero. Bueno, pues ambos los primeros tienen una visión religiosa de la vida que no es cuestionable, que es absoluta, que son categorías totales de cómo leer la vida, la historia, etcétera. Y otro pone en cuestión todo, se pregunta de todo, incluso llega a veces a negarlo todo. Quizá yo le daría la puerta en primer lugar a Nietzsche y después me sentaría a tomar un café con Santo Tomás y con San Agustín. Claro. Bueno, ya comentamos en una ocasión, ahora que lo mencionas, ¿no? Claro, que no hay verdades absolutas. Así es. ¿No? El relativismo pluralista de los 70, sobre todo en las universidades americanas, construyó esta afirmación que se universalizó. No hay verdades absolutas. Cada verdad es relativa. Por eso escuchamos en todos lados, perdóname, pero es mi verdad, ¿no? Sin pensar que la propia afirmación de que no hay verdades absolutas implica, salvo mi afirmación de que no hay verdades absolutas, que pretende ser absoluta. Bien. Es decir, todo es relativismo. Ahí está el principio y la multiperspectiva de Nietzsche, ¿no? ¿Qué iba a decir, maestra? Algo más que yo creo que se nos está escapando es que gran parte de sus obras estaban produciéndose cada vez que caía en un momento de depresión y finalmente amoroso, ¿no? Siempre porque era rechazado por alguna dama, por su familia y además su estado y su condición de salud, ¿no? Sí, sí. Y cómo esto no fue así como un elemento que a él lo eliminara de seguir produciendo, sino todo lo contrario, ¿no? Cada vez que caía en una etapa de estas era cuando producía mucho mejor. Yo no sé por qué. Su voluntad de sanar. De sanar, su voluntad, ¿no? Voluntad de vivir. Y eso le daba nuevamente como bríos, ¿no? Volvía a recuperarse y volvía a tomar otra vez el mito, ¿no? Del eterno retorno
surge en el lago de Silvaplana cuando él tiene 39, 40 años. Y es un momento de iluminación, que me parece un concepto difícil, ¿no? Pero sumamente significativo. A reserva de que sea una caricatura, no da el tiempo para más. Sí, sí, pero solo para que nuestros televidentes lo comprendan. Vive de tal manera que lo que haces ahorita pudieras repetirlo toda la eternidad. Es decir, y nos lo dejó, ¿no? Nos empeña en dejó este todo su momento lo legado. mejor de ti, ¿no? Nos dejó todo su Gozosamente, legado, ¿no? si quieres gozar, o dicho de otra manera, los teólogos dirían así: nadie puede conocer la alegría eterna si no conoce la alegría primera, la alegría de esta tierra. ¿Cómo vas a conocer la alegría eterna si no has vivido nunca la alegría? ¿Cómo vas a conocer el cielo y la eternidad si no has conocido aquí la alegría de la paz? Primero hay que vivirla, y en este término nietzscheano es eternamente, es decir, el eterno retorno, pero vivido aquí, no en un más allá, no en una inmortalidad, sino con esa intensidad, esa pasión, como si este fuera el último instante y el primer instante de tu vida. Claro, me recuerda el mismo principio orteguiano, vitalistas. Ambos se encuentran en ese sentido. Es muy común la cita de Ortega de yo soy yo y mis circunstancias, pero siempre se olvida la segunda parte, que es para mi gusto la que tiene mayor peso específico en términos de este vitalismo compartido, que es, y si no salvo mis circunstancias, no me salvo yo. Y para entender lo que Ortega quiere decir por salvar la circunstancia, implica la perspectiva nietzscheana de llevarla a su mejor expresión, a su total consecución. Sí. No tiene nada que ver con salvamento de otra vida y nada que se le parezca. No, de ninguna. Nos queda claro. Entonces podemos ir concluyendo que Dios ha muerto. Claro. Podemos decir. Estamos hablando de Nietzsche, naturalmente. Bueno, no el Dios de hoy. No queremos convertir esto en un debate de otra naturaleza. Ok. Pero si quieres, le seguimos por ese lado. Sí, lo matamos, ¿no? No, ya se encargó Nietzsche de eso. No, ya no hay problema de que ¿Cómo sigamos. interpretar eso, maestro Lico? ¿Cómo podemos interpretar esta frase que nos sirva y para que nuestros amigos cuchimanes se queden con una idea clara? ¿Qué quiere decir y qué nos puede servir hoy para nosotros de esta frase de Nietzsche? Dios ha muerto. El anticristo, en algún momento, él incluso llegó a afirmar que él era el anticristo, y su madre pues casi le da un infarto, pues porque sintió que, bueno, había perdido el alma de su hijo, ¿no? La razón. La razón completamente. ¿Qué podemos decir? Bueno, el Dios, ahí coinciden Marx y Nietzsche. Sí. Es decir, el Dios al que ambos se refieren específicamente cuando hablan de Dios es el Dios religioso, el Dios del judeocristianismo. Y cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, se refiere en primer lugar a ese Dios construido y que se pretende matar durante la Ilustración, pero que no se logra, que lo intenta Kant, pero que no lo logra, Descartes, pero que no lo logra. Entonces, él lo que dice es la transvaloración que se hizo de toda la herencia, de la rica herencia greco-romana, y que después fenece durante la etapa del judeocristianismo, él le llama una primera transvaloración. Por eso convoca a la transvaloración, al cambio de los valores, en la lógica precisamente de una vitalidad existencial. Y cuando dice Dios ha muerto, se refiere al Dios que construyó el judeocristianismo, que construyó la civilización occidental. De ese Dios se está hablando. Así es. Y ese sí ha muerto. Bueno, ¿me preguntas? Pregunto. Bueno, yo soy nietzscheano, soy espinociano, soy libertario. Y ¿no? onfriano también. Y soy onfreyano, por supuesto. Me parece que de los filósofos contemporáneos, ¿no?, que tienen una producción más luminosa, ahí está Michel Onfray, francés, en la Universidad de Caen, en el norte de Francia, ¿no? Sí. Pues miren, maestra Ángela, hoy hemos tenido un programa muy nutritivo, intelectualmente hablando, y pues queremos darle las gracias a nuestros invitados, a Lico Buendía y a la maestra Ángela, porque nos han permitido profundizar y darnos básicamente una idea. A Nietzsche hay que leerlo. No se quede usted con este programa o con 2 o 3 ideas sueltas. Lea usted, lea las obras, lea filosofía, acérquese, porque ahí es donde usted va a encontrar su propia experiencia y usted podrá decir más adelante si realmente esto que hemos comentado hoy aquí en esta mesa es algo que es actual o no lo es. Desde luego que Nietzsche sigue estando presente en todas las universidades que tienen filosofía y es uno de los filósofos que más tesis
ha provocado en los estudiantes, también que más rebeldía ha provocado en los estudiantes, también que más en el fondo, curiosamente, ha acercado a Dios a muchos otros estudiantes que lo han leído con verdadero interés. Yo quiero, pues esta es la conclusión de nuestro programa de hoy. Les recordamos, estamos transmitiendo desde el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Agradecemos a la directora de este museo las facilidades para la realización del mismo y les invitamos a que acudan al museo porque está siendo completamente remodelado. Así que dese una vuelta por aquí, detrás nuestro usted verá alguna de las piezas más importantes de este museo. Esta es la casa de todos los tabasqueños. Nos vemos en el próximo programa de Pensamiento Juchimán, el miércoles a las 19 horas, el jueves a las 21 y el domingo a las 19 horas.